Pues muy buenas tardes, bienvenidos todos los que nos acompañan aquí presencialmente y también pues los que están por internet. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, por decirlo así, de lo que hemos estado haciendo pues ya durante años, avanzando con la meditación de las verdades del reino de la divina voluntad a través de los escritos de Luisa Picarret. Pero hoy vamos a iniciar, como decía, un nuevo capítulo de lecturas. ¿Qué lecturas? Bueno, pues lecturas de un grupo de lectura para iniciadores. Vamos a empezar ahora desde el principio, desde el volumen 1, ¿no? Sí. Son 36 volúmenes del Libro del Cielo. Pero antes de empezar ya formalmente con la lectura, me gustaría pues hacer un poquito de preámbulo para contextualizaros un poco más. Bueno, estos 36 volúmenes, ¿verdad? Antes que nada, déjame compartir el link, porque voy a compartir el grupo, Permítanme, disculpen. Me conecta. Y le pones le apagas el micrófono, ¿no? Me vas a cambiar los datos. Ah, es cierto, No importa. Pero sí traes bastantes Entro. datos. Sí. ¿Tienes un plan? Bueno. Entonces, si alguien se conecta ahorita, pues ya te desconectas tú, ¿no? Bueno. Aquí está, mira. Aquí estás tú. Eres tú. Soy yo. Ok. Bueno, continuando, entonces, estos 36 volúmenes se podría decir que son los volúmenes donde Jesús va revelando a Luisa poco a poco, de manera creciente, todas las verdades acerca del reino de la divina voluntad. Podemos decir que la suma de todas estas verdades que Dios decidió darnos a través de estos escritos conforman la vida completa del mismo Jesús. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, bueno, pues a ver, me cuenta que esa verdad que es Jesús ¿cómo podemos decir? Se desmenuza en muchas pequeñas verdades. ¿Ok? Y la suma de todas es la propia vida de Jesús. Vida de voluntad divina que no fue revelada en el Evangelio, la revelación pública a plenitud. Tenía que venir ahora estos tiempos donde Dios decidiera no solo darnos a conocer que quería que nosotros obedeciéramos las disposiciones de su voluntad, es decir, los mandamientos, como obediencia, sino más allá, sino darnos como un don o como un regalo la propia voluntad de Él, para que asumiéndola como nuestra, vivamos con la misma voluntad de nuestro Creador, ¿sí? Y así elevarnos a su mismo nivel. Porque Dios no puede convivir, no puede hacer un intercambio de una relación, un intercambio de cosas, ni poder entretenerse con la criatura si no la tiene al mismo nivel con la misma voluntad de Él. ¿Sí me explico? Porque no sería decoroso para un Dios. Es como si, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? La relación entre una persona, un amo y su perrito, ¿sí? El amo puede amar a su perrito, de hecho lo ama, ¿no? Y el perrito también es su amo, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Cuando tú llegas a tu casa después del trabajo
te brinca el perrito y todo, y le haces caricias y todo, ¿no? Ya después de que le haces caricias, bueno, pues lo mandas a su rinconcito, lo dejas en el patio y te metes tú, ¿sí? Oye, pero ¿por qué no lo pasas, lo sientas en la mesa y le platicas cómo te fue en el trabajo? ¿Sí? Mira, fíjate que me sucedió esto, esto, el otro, pero pues me hicieron esto. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Qué le va a responder el perrito? Wow. Wow. ¿Verdad que quieres comer? Esto, otro. ¿Qué quieres tomar, el perrito? Entonces, o bueno, pongámoslo al revés, que el amo se baje el nivel del perrito y que se quede con él en el patio toda la noche, lamiando, ¿verdad? O sea, no es posible eso. ¿Por qué no es posible? Porque somos de diferente naturaleza, el perrito, y naturaleza humana y naturaleza animal. Lo mismo, una naturaleza humana como quedó caída después de Adán, nunca va a poder por sí misma, sin la ayuda de Dios a rescatarla, elevarse a la naturaleza de Dios. Tiene que venir el segundo Adán, dice la Biblia, ¿no? Para poder rescatar y retomar la condición original de Adán para dárnoslas a nosotros de nuevo, ¿no? Entonces, así sucede, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, los primeros 10 volúmenes son volúmenes donde Jesús va llevando poco a poco a Luisa, la va llevando a desapegarse de todo lo que se tiene que desapegar ella, para después iniciar con la obra que quiere hacer ella. Primero como que la va purificando. Entonces, son 10 volúmenes de purificación, ¿verdad? Pero la va afrontando a que supere todos los obstáculos que una voluntad humana puede tener para llegar a una santidad humana perfecta, humana primero. Es la santidad a la que hemos sido llamados estos 2000 años, a una santidad humana, una santidad, pues, por ejemplo, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta y tantos santos que conocemos han llegado a una santidad humana, a una santidad perfecta a los ojos de Dios, pero humana. Nunca elevada a la santidad de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que pidió Dios, no es nada de que digamos, no, pero no, es lo que Dios pidió estos 2000 años. Y él esperaba que se cumpliera. Sin embargo, ahora con la venida de Luisa, Dios dijo, a ver, Dios decretó un determinado número de actos de santidad humana y hasta que se cumpliera el último, iba a abrir el capítulo de darnos la divina voluntad para nosotros como bien. Pero ahí vienen que si no viene a rescatar Jesús esto, puede pasar toda la humanidad y nunca se van a cumplir esos actos de santidad humana. Entonces, en esos 10 capítulos, aparte que la está purificando a los ojos de Dios, Luisa está cumpliendo en el nombre de toda la humanidad, a los ojos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Está cumpliendo todos los actos de santidad humana que Dios había decretado. Y ella se los entrega a Dios en el nombre de toda la humanidad. Incluso los actos de santidad humana que Dios esperaba para las personas que no han nacido y hasta el último que van a nacer. Luisa ya se los entregó a Dios. ¿Sí? No sé si se entienda más o menos esto. Está medio enredoso, ¿no? A ver, pregunten. Estamos hablando de la santidad humana, nomás, olvídense de la santidad divina, ¿no? Todavía no se había venido esto, ¿no? Entonces Luisa, Jesús la fue llevando, ¿verdad? Y ella fue superando, fue purificándola a Jesús con todo lo que le dice en estos primeros volúmenes, hasta que a los ojos de Jesús dice, ya estás lista, ya estás preparada, porque incluso la enfrenta con el demonio más de 3 años, ¿sí? Es toda una pedagogía, ¿no?
Ahora, todo lo que está en estos 10 volúmenes primeros, algunas cosas sí son para nosotros, pero la gran mayoría nada más es para enterarnos qué fue lo que fue haciendo con Luisa, para la obra que en ella iba a fincar, iba a fundar, porque en Luisa se finca esta tercera obra del tercer fiat, en ella, y de ella, una vez cumplida en ella en totalidad, esta obra, y se cumple cuando Luisa muere, ahí sella la vida de Luisa. Mueres en la divina voluntad, ahora sí, ya fue con Luisa muriendo en la divina voluntad, ya Dios obtiene de nuevo, una criatura nacida de pecado original que volvió, que vive de la divina voluntad. La primera criatura después de Adán. Pues la Virgen no cuenta, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Pero después de Adán, 6,000 años después, es Luisa. Para que nos demos cuenta de la grandeza de Luisa. Luisa no es una santa más. Luisa no necesita ser beatificada y canonizada así como a los ojos de Dios. Luisa es la tercera obra de Dios. Nada más. Entonces, para que tengamos la dimensión, eh, bueno, dicho esto, antes de empezar con la primera lectura, a mí me gustaría... O sea, en 2 mujeres hizo las obras. En 2 mujeres, así es. La redención en la Virgen María, la tercera con Luisa. En 2 mujeres, la Virgen le hizo la segunda obra a la Virgen y la tercera en Luisa, así es. Efectivamente. Quisiera pensar algo yo ahí que, pues bueno, no sé, no, sí, pues cuando vino a la tierra Jesús es hombre, entonces también parte de la humildad es darle ese honor, ¿no? A la mujer también, porque Jesús es hombre. ¿Verdad? Pudiera ser también, pues, porque puede haber sido un hombre, pues, ¿no? Pudo haber elegido un hombre, pero también, pues, le dio el honor y la gloria a lo que merece también, ¿no? La mujer. Bueno, sí, podemos verlo así. Y si lo vemos desde la divina voluntad puramente, de una manera pura, de la divina voluntad, Dios no es hombre como tal. La divinidad, la esencia de la divinidad, la cual se manifiesta a través de 3 personas de la Trinidad, en su esencia, no es hombre o mujer, ¿sí? Como tal, ¿no? Sino Dios tiene su lado masculino y su lado femenino. La divina voluntad se manifiesta del lado masculino, paterno, masculino, filial o de hijo en Jesús, y el lado femenino de la divina voluntad a través de la humanidad de la vida. Pero veámoslo desde la divina voluntad, ¿sí? Dios es Padre, Dios es Madre, y todos los actos y la manifestación del lado de la divina voluntad, la manifestación paterna, está en la divina voluntad. La parte de la manifestación femenina materna está en la divina voluntad. Pero Dios necesita de criaturas, de humanidades para poder manifestar todo lo de Él. Y la primera humanidad por excelencia donde Dios se manifiesta es la humanidad de Jesús. ¿Sí? ¿Verdad? Y después en segundo lugar es la de la Virgen. ¿Ok? Entonces veamos en la Virgen como el lado femenino materno de la divina voluntad. O antepongámoslos incluso a la misma humanidad de la Virgen. ¿Ok? Y ella le dio curso, le dio cabida a que esa parte femenina materna de la voluntad saliera a través de ella. Ella sabía lo que estaba pasando en ella. Pero ella quiso así, ¿no? Ella no fue forzada, ella libremente lo quiso así. Nadie somos forzados, de hecho, ¿no? Aquí la gran diferencia es que la Virgen, con todo pleno conocimiento, ella estaba al tanto de lo que la divina voluntad estaba haciendo en su humanidad y lo que ella podía hacer de manera voluntaria en la divina voluntad, en ambos sentidos, lo que hacía en ella y lo que ella podía hacer en la divina voluntad. Ya después se puede explicar eso, ¿no? Pero son 2 movimientos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno,
Vamos a hacer una especie de compendio aquí, ¿no? De lo que ya vimos en el retiro y en la última charla que dimos el miércoles. Bueno, cuando hablamos de la venida del reino, no hablamos de un evento histórico como el fin del mundo, un flagelo o una purificación. Digo, cabe aclarar esto porque está tan de moda, ¿no? En internet, ¿no? Que ahí viene la purificación, que ahí viene, que estos flagelos que va a mandar, que ahí viene el fin del mundo, que el aviso, que anda muy de moda eso, ¿no? No, va mucho más allá que esto, ¿sí? Estamos ante la antesala, Jesús usa esta palabra, estamos ante el alba de un nuevo amanecer, en una nueva era, la tercera Eva del tercer día. Así este nivel estamos, ¿verdad? Entonces, que va a haber purificación antes y todo, sí, como una necesidad para que esta alba no se quede en alba, sino que el sol salga en plenitud y se ponga como un sol de mediodía. Ese sol de mediodía va a ser cuando el reino de la humanidad esté en plenitud en la tierra. Así que Jesús lo va poniendo como, ¿verdad? Entonces, no es esto, ¿no? Es más allá. Luego dice, para hablar del reino de Dios, que Jesús citó tantas veces en el Evangelio, primero debemos comprender qué es reinar para Dios, ya lo vimos en el retiro, ¿no? Reinar es extender la propia vida en aquellos donde reina. Es muy sencillo, ¿no? Dios quiere extender la vida de su divina voluntad en las criaturas que aún están en la tierra vivas, porque el reino es en la tierra, no es en el cielo. ¿Ok? Es decir, en las criaturas viadoras, somos los que estamos vivos todavía, ¿no? Sí, Dios siempre ha querido elevar a la criatura a su misma condición divina, como lo hizo en Adán, ¿no? Y Jesús es muy claro en el Evangelio de hoy, esta parte la acabo de poner de hecho. Hoy precisamente, ¿no? Y aquí está el Evangelio de hoy, vamos a compartir esta pestaña. Dice, en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los judíos le contestaron, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Y Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? ¿Cómo? Ahora bien, buenas tardes. Si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida su palabra de Dios y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? Porque he dicho soy hijo de Dios. Ok, bueno, hasta aquí. Aquí Dios, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, yo que soy el verdadero hijo de Dios, ¿sí? Que lo tienen enfrente de ustedes. Si ustedes al menos comprendieran que están llamados a ser dioses también. Y esto que dice ahí, no les he dicho que ustedes son dioses. Esto está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, aquí ya Jesús como que vislumbraba cositas, ¿no? Pero hasta ahí se quedaba, ¿verdad? Yo si hubiera sido uno de esos judíos, bueno, digo nomás, ¿no? Yo le hubiera preguntado, maestro, es cierto, la ley, las escrituras nos dicen que ustedes son dioses. A ver, ¿no nos puede decir cómo podemos eso ser dioses? Yo le hubiera preguntado, ¿verdad? Puta, Jesús hubiera muerto, pues, ¿a quién sabe qué hubiera hecho Jesús, ¿verdad? Ahí. Pero no, ellos estaban cegados en quererlo matar. No querían otra cosa. Era demasiada la ceguera, ¿no? ¿Verdad? Y no querían entender, ¿no? Bueno, entonces,
aquí hay una vez más, ¿no? Confirmando esto, ¿no? De que quiere compartirnos su divinidad, ¿no? Cuando hablamos de la venida del reino de la divina voluntad o el advenimiento del tercer fiat, no hablamos de una revelación nueva, ¿eh? Sustituirá a la revelación pública actual. Error, no es una revelación nueva. Como un evangelio nuevo que sustituirá al actual, menos, ¿no? Una iglesia nueva que sustituirá al actual, no, no es así. Estamos completando en plenitud lo que Dios siempre quiso para nosotros. ¿Ok? Y que está desde que Dios es Dios, su divina voluntad. ¿Sí? ¿Ok? Estamos bien hasta aquí, ¿no? Vivir el reino de la divina voluntad es haber decidido renunciar a mi vida de voluntad humana para empezar a vivir solo de voluntad divina. Aquí implica una renuncia. No es poder hacer cierto número de cosas dentro de la iglesia para llegar a un punto, decir, ya soy merecedor de la divina voluntad. No es eso, ¿sí? Sino es renunciar, desaprender, ¿ok? Todo lo que yo he vivido de voluntad divina desde que tengo uso de razón. ¿Qué significa? Desde mis 5, 6, 7 años. Ahí empezamos a tener uso de razón, ¿no? Hasta el día de hoy. Que si bien es cierto, puede ser algo, si yo estoy una persona dentro de la iglesia, algo santo, y que la iglesia pidió inclusive, ¿verdad? No está muy lejos de ser la santidad y la vida que Dios siempre quiso para nosotros. Entonces, en este sentido, todo lo que hemos vivido en la iglesia durante estos 2000 años es algo que Dios pidió y Jesús, por supuesto que sí, pero tenemos que entenderlo como un camino para esta finalidad. Es un camino todo esto que hemos vivido. 2000 años de camino. Es algo que puede simbrar un poco, ¿sí? Pero así es, y Jesús lo dice varias veces en los escritos. Si esto no se diera y continuáramos en ese camino, y llegáramos al final de la existencia del último hombre, ¿qué pasaría? A lo mejor y se salvaron los que quisieron salvarse perfectamente, está muy bien, ¿no? ¿Verdad? Los que no quisieron salvarse, a reconocer el Evangelio, fue decisión de ellos. Y cada uno labró su propia condenación, porque Dios no condena a nadie. Aquí, eso es desde el punto de vista del hombre. Pero si volteamos a Dios, Señor, pues se salvaron todos los que se quisieron salvar, gracias por la redención. ¿Y qué iba a contestar Dios? ¿Y mi reino dónde está? ¿Dónde está aquella finalidad para la cual hice toda la creación, que es poder tener el reino de mi voluntad viviendo en las criaturas? ¿Dónde quedó mi reino? No, el reino de Dios antecede a cualquier cosa porque Dios es el primero. ¿Me explico? ¿O no? Nos tenemos un poco ahí. ¿Sí se entiende? O sea, Dios no puede supeditar una obra divina, no puede supeditarla a las criaturas a las cuales creó. No puede decir, te creé y tú decides para qué te creé, a pesar de que a mí me dejes por un lado. No, eso no se puede cumplir. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, en la obra de la redención, fíjense lo que le voy a decir, está un poquito adelantado, pero en ese sentido, en la obra de la redención, Jesús vino a redimirnos y a salvarnos, por supuesto que sí, pero antes de esa finalidad de salvar a las criaturas, hay una finalidad que antecede a eso, y Jesús lo hizo cuando estuvo aquí. Redimió su divina voluntad. O sea, vino a hacer todos los actos de vida divina que nosotros no le dimos al Padre, para salvar el reino de su divina voluntad.
antes y como efecto secundario salvarnos a nosotros. ¿Sí me explico? Porque ese reino de voluntad se tenía que dar, es un decreto divino. Está medio un poquito profundo esto, ¿no? Pero tenemos que verlo así, ¿no? Jesús vino a servir en todo primero al Padre y como efecto después a nosotros. Y el Padre, viéndose satisfecho por todo lo que esperaba de toda la familia humana, dado por Jesús a él, el Padre se vio satisfecho y dijo: yo ya estoy servido, gracias, Hijo, por haberme servido en nombre de todo, que el mundo siga continuando, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora el que quedó lastimado es Jesús. El Padre quedó servido, pero Jesús fue el que ahora quedó lastimado, quedó flagelado. Ahora nosotros tenemos que responder como agradecimiento a Jesús. Es una cadenita. Jesús sirve al Padre, ahora el que quedó lastimado es Jesús, ahora los que debemos de ser imagen y semejanza de Jesús, que somos nosotros, porque de Jesús salimos todo el resto de la humanidad. Dice San Pablo que Él es el primogénito de toda la creación. A los ojos de Dios, la humanidad de Jesús es la primera. Aunque en el tiempo se haya dado mucho después, pero en el eterno presente de Dios, la primera humanidad es Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 2 ojos, una mente, brazos, piernas, porque en los ojos de Dios, el primogénito tenía 2 ojos, 2 mentes, ¿me explico? No porque Jesús haya tenido todo lo que tuvo humanamente, porque era hijo de una humana que era la Virgen y ella venía de otros humanos, no, sino que nosotros salimos de esa imagen de él. ¿Ok? Cuando hablemos de que Dios ve algo, tenemos que ponernos en Dios e inmediatamente ponernos que Dios tiene todo presente. Tenemos que salir de esa dependencia del tiempo que tenemos nosotros. Si podemos lograrlo un poquito. Entonces, bueno, vamos a continuar. Sin embargo, dice, cuando un alma vive en la divina voluntad, no pierde o nulifica su voluntad humana. Entonces aquí, por fin, darle muerte a la divina, alguna voluntad humana o no perderla. Sí, no. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? Porque es necesaria tenerlo. Andale, ¿por qué es necesaria? Porque Dios nos dio una inteligencia y una memoria para poder tomar decisiones y no podemos obrar como robots con una inteligencia divina nada más. Necesitamos tener siempre el libre albedrío y escoger irnos como Dios por la correcta. Exacto, eso es, ¿no? Sí es. O sea, el Señor, cuando creó a Adán, creó su cuerpo, pero también insufló su alma. Y recordemos que el alma tiene 3 potencias, ¿no? La inteligencia, la memoria y la voluntad. En la voluntad es el motor que decide los actos de la criatura. Y ahí tenemos una parte de la voluntad que es el libre albedrío. Entonces, Adán tuvo que decidir si quería con Dios o no, ya sabemos esa historia, ¿no? Y nosotros igual, ¿no? Fuimos creados con todo lo que fue creado el primer hombre, ¿no? Lo heredamos de él. Y nosotros estamos en continua prueba. En cada acto que hacemos estamos siendo probados, ¿no? Con la gran ventaja de que si nos salimos, pecamos, tenemos ya los medios para poder ser perdonados, que es la confesión, porque ya estamos viviendo después de la redención de Jesús. Entonces, los que estuvieron antes de él no tenían la gracia, no tenían los medios para poder ser perdonados, porque todavía no venía la redención en el tiempo. Está más fácil para nosotros, o sea, claro que sí, o sea, no se nos tocó. Era como el instinto nada más de decir lo que estás sintiendo, y nosotros tenemos los medios de información, la redención, y aún así, como dicen, pues no, hay que tener conocimiento para tratar, y más en estos escritos, así es. Acercarnos más y saber que se puede alcanzar eso. Exactamente, saber que Dios lo quiere dar y que es posible obtenerlo, ¿no? Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, y no nada más Adán,
todos los 4000 años después de Adán, antes de la venida de Jesús, todos esos personajes del Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, todos esos personajes y todas las personas que vivieron en esas épocas, todos ellos, pues vivieron sin la gracia porque todavía no venía la gracia del Espíritu Santo. Y dice el Evangelio que se fueron al seno de Abraham todos, ¿verdad? Y cuando ya vino la redención, pues ya cuando Jesús asciende al cielo, toda la turba de almas que estuvieron antes, ya atrás de él entraron, ¿no? ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque necesitaban al Redentor. Entonces, pero nosotros no, pues ya el Espíritu Santo nos trae todos los bienes y las gracias y los dones que Jesús nos obtuvo para poder salvarnos, ¿no? A través de la iglesia. Entonces nosotros ya la agarramos más fácil, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Más fácil de una manera, pero también más comprometedora, porque ya tenemos más conocimiento, tenemos más medios de gracias y de dones para aceptar esto, ¿verdad? Y si no lo aceptamos, pues creo que vamos a tener más culpa que los de antes, ¿no? Porque al que más se le da, más se le exige, pues. Por omisión, tener el conocimiento. Por omisión, ¿no? Ahora, nosotros estamos conociendo la verdad plena, las verdades de verdades, que son cómo poder vivir el reino de la divina voluntad en la tierra. Pero si entramos en esto, es más compromiso todavía. Y que ya está viendo uno el primer conocimiento y no hacerlo, porque es el pecado contra el Espíritu. Así es, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es más gracia, pero también es más compromiso, ¿no? Así lo veo yo. En la Biblia dice. Sí, nos dice el libro del El cielo. libro del cielo. Sí, es una afrenta para mí, dice Jesús, ¿verdad? Hay un capítulo. No, dice en el otro capítulo. ¿Cuál? El libro 28, será en el volumen. Pues, la verdad no recuerdo qué volumen. ¿En la Biblia viene eso? Por la omisión en la Biblia. En el libro del cielo. En el libro del cielo viene. En la Biblia no me acuerdo de En alguno. el 19 creo que. Ok. Sí, entonces volviendo a lo de la voluntad humana, no, al contrario, dice Jesús, el bien más grande que le di a la criatura cuando creé fue su voluntad humana. Es oro purísimo a mis ojos, dice, porque en ella la criatura tiene la plena libertad, la misma libertad de su propio creador, de decidir qué es lo que quiere para su vida. ¿Sí? Y si no fuera así, dice Jesús, si no le hubiera dado la misma libertad que tiene su propio creador, si no se le hubiera puesto, nunca hubiera sido posible que ella poder aceptado estar con Dios, y tampoco hubiera sido posible poder decirle no a Dios y que Dios se vaya. O sea, tenemos tanta potencia porque con nuestro Dios en nuestra voluntad humana tenemos la misma potencia porque Dios puso de lo suyo, pues no, nos puso la misma voluntad humana de Jesús porque Jesús tenía una voluntad humana también, ¿sí? Pero la tenía fundida totalmente con la divina y nunca se separó para hacer un acto separado de la divina, siempre unida, fundida juntas. Y la voluntad humana tomaba de todo lo divino para realizar sus actos. No tomaba lo que el mundo le daba, lo que el demonio le sugería, no. Tomaba de todo lo divino para poder realizar sus actos. ¿A qué me refiero a todo lo divino? Tomaba todo el amor divino, los atributos, las cualidades divinas para poder realizar sus actos divinos. ¿Sí? En el libro del cielo viene cuáles son los atributos de Dios. Bueno, los atributos son el amor, algo así que vimos en el retiro, ¿no? El amor, la santidad, la misericordia,
la bondad, todos son los atributos de Dios. La verdad. ¿Verdad? La verdad, la honestidad, Justicia. la justicia. Los atributos de Dios son infinitos. Nosotros conocemos muchos, pero hay muchos más que ni tenemos idea. ¿Verdad? Y ahora ya uno obrando mis actos, moviendo los atributos divinos, ¿no? A través del amor de Dios, que también obra en nosotros, ¿no? Entonces, así es como obra, ¿no? Si perdiera la voluntad humana, no sería ni siquiera criatura humana, ¿no? No seríamos a semejanza de Jesús, porque Jesús tenía una voluntad humana, y si nosotros no la tuviéramos, pues ya perderíamos la semejanza con Jesús. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos morir a la voluntad humana, es morir a toda la vida de la voluntad humana separada de la divina. ¿Ok? Con todas las cosas que uno se ha ido inventando en la vida, lo que me han enseñado otros humanos, con eso he vivido, ¿no? Pero sin la unión con la divina, como fue en un principio en Adán. ¿Ok? Es más, dice, la criatura está llamada a ejercitar su voluntad humana unificada o fundida a la voluntad divina, lo que acabo de decir, ¿no? Está llamada a ejercitar su voluntad humana unificada a la divina y viviendo con todo lo divino, ¿no? Más bien, dice, cuando hablamos del reino de la divina voluntad, es la plenitud, dice, el cumplimiento pleno de lo que Jesús pidió en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que esta vida de la voluntad divina puede reinar en las almas, así como reinó en la vida de Jesús y de María, y como reina en todos los santos que están en el cielo, en los ángeles, etcétera, ¿no? ¿Ven? A diferencia de que esta voluntad divina reine en las criaturas mientras viven en la tierra. No esperar a morirnos para vivir la voluntad divina en el cielo. Ya sabemos que todo el que quiere ir al cielo no puede entrar con todo lo que haya hecho de la voluntad humana. Nadie entra con un solo acto de voluntad humana al cielo. O los purificas aquí, acogiendo esta divina voluntad y empezar a vivir el cielo aquí, porque es posible, Jesús lo dice, o cuando morimos, pasar un purgatorio, quién sabe cuánto tiempo, dependiendo de las oraciones de los que estén en la tierra todavía, ¿sí? Para que a base de purificación de puro amor, fuego purificador, dice Jesús, poder en el purgatorio ir deshaciéndonos de todo lo humano que llevamos al momento de morir. Hasta que ya se quede calcinado en ese fuego de amor todo lo humano, ahora sí Jesús va a decir, ya estás purificada, ahora sí pasa al cielo de mi divinidad. Entonces, primero vivir en el cielo, en la tierra, dice Jesús. Cuando vives el cielo en la tierra, significa que viviste en el cielo de mi humanidad cuando yo estuve en la tierra. Y cuando mueres, si mueres en la divina voluntad, pues no hay nada que purgar. Ya no hay nada que purgar, y purgaste todo lo de tu voluntad humana, como lo dicen los escritos de Jesús, y ya empezaste a vivir de pura voluntad divina, pero por voluntad tuya propia, y eso es el verdadero mérito. Ahí sí tienes mérito, porque tú lo renunciaste por voluntad propia, mientras estabas vivo tu voluntad humana. ¿Sí me explico? Y purgas, adelantas el purgatorio, por voluntad propia. ¿Sí se entiende eso? ¿Cómo se adelanta eso? Es todo lo que vas a ir aprendiendo en la lectura, ¿no? Entonces uno decide, si quiere uno, si se quiere ir al cielo uno, purgarlo aquí con esos conocimientos antes de que se me acabe el último acto, o sea, antes de que me muera. O bueno, pues no, está bien. Jesús nos respeta, ¿no? Vamos a ir al purgatorio, pero vamos a depender de las oraciones de los que estén aquí para poder
purificarnos ahí y ya pasar al cielo, ¿no? Vamos a pasar al cielo, sí. Cuando pasemos el purgatorio, claro que sí. Pero lo mejor sería que cuando muramos, el último acto que hagamos, llegar ante Jesús, porque Jesús se le pone a la criatura en el instante antes. Lo dice el libro del cielo también. Dice todo lo que sucede paso a paso cuando un alma muere. Ahí ya no hay. Aquí está revelado qué va a pasar cuando moramos durante el proceso y después de que moramos. Ya no hay secretos, ¿no? Aquí Una hay. pregunta. Sí. Muy buena, de hecho. Uh-huh. Toda alma tiene que pasar por un purgatorio, digamos, pues nace un bebé o alguna persona, o teniendo estos conocimientos, no sé, como mi niña, o mi niña va a tener que pasar por su purgatorio, o puede nacer y ahorita que está en los conocimientos, tienes que pasar por un purgatorio para poder llegar al cielo todas las almas, o no necesariamente. Es necesario, desde la caída de Adán es necesario. Pero ya con los conocimientos de la divina voluntad. Pues sí, porque si decides vivir la divina voluntad, primero tienes que dar muerte a tu propio yo. Así dice Jesús. Pero ¿qué ¿Sí? pasa con Ese un niño, yo lo por has ido ejemplo? construyendo con toda tu voluntad humana. ¿Qué pasa con un niño que, bueno, nace y ves que padre, ¿no? Que los familiares de nosotros empiezan a vivir. El niño que acaba de un nacer. niño, ya ves que mi hija dijo, ¿qué cumpleaños? Pues Dios. Y yo, ¿cómo que Dios? Pues sí, porque Dios y yo somos uno mismo, ¿no? Porque ya escucha lo de la divina voluntad. Y se me vino ahorita a la mente decir, un niño que ya está aprendiendo, ya va con eso, a lo mejor, sus flagelos va a ser... Es menos, ¿no? Es menos, o sea, tiene menos vida de voluntad humana acumulada, pues. Hay menos cosas. Entonces, obviamente, pues sí, desde que tienes conciencia, pues también está el pecado y eso, pero como ella misma vaya adquiriendo estos conocimientos a la medida de su entendimiento también y de su madurez, en esa medida pues va a ir renunciando. Hay niños pequeñitos que empiezan a hacer su sacrificio, de dar sus oraciones, cosas, no, en la escuela, con sus amiguitos, renuncian a su poste, se lo dan a otros, etcétera. Entonces, ellos mismos van sacrificando su voluntad humana en la medida de su entendimiento, y si aprenden, por ejemplo, en este caso de ustedes, bueno, que qué riqueza, ¿verdad?, de familia, que ya se van integrando todo. La niña va a ir absorbiendo también por ustedes y por lo que vayan transmitiéndole a través del catecismo, por ejemplo, la divina voluntad, que ahí está también en el tercer fiat y en varias páginas. Entonces, que la niña vaya absorbiendo todo eso y va a estar menos su purgatorio, hasta donde yo entiendo, porque desde pequeñita va a ir avanzando en eso. Quizás haya más víctimas. Ahorita me lo imaginé, porque me imaginé una comunidad así de niños, me los imaginé muchos viviendo en esto, así lo vi ahorita, ¿no? Y digo yo, si ellos tienen estos conocimientos, pues Dios obviamente no quiere, pues el sufrimiento a veces es necesario, pero ellos como van a tener más luz, más la parte divina, pues a lo mejor nos va a tener como, pues somos bien testarudos, el ser humano, ahí vamos otra vez nosotros solitos. Entonces, pues es a lo mejor que dice, va a crear ese reino que Dios quiere, que eviten esos sufrimientos que pues van a haber, pero todo eso va a reducir, como lo comentas, va a ser algo muy o sea, bonito. todo lo que dijo Irma está bien, lo que tú dijiste también, pero tú dijiste algo clave. Tú dijiste algo clave ahorita, ¿no? Si ellos tienen estos conocimientos. Claro. Esa es la clave. Sin el conocimiento es imposible vivir la divina voluntad como Jesús quiere. El conocimiento es el precursor. Pues el paraíso, ahora sí. El conocimiento es el precursor. Y está en el Evangelio. Vivir en la divina voluntad es vivir vida de cielo aquí en la tierra, es adelantar el cielo aquí en la tierra. ¿Sí?
¿verdad? Porque donde está la vida, la voluntad de Dios como vida, ahí está el cielo, lo dijo Benedicto XVI. Recuerda que lo leímos. Ese es el cielo. El cielo es vivir a Dios. Ese es el cielo. ¿Ok? Entonces, si se trata de vivir a Dios, dice Jesús, creo que es en San Juan, dice, a ver si me acuerdo, es Padre, que ellos sepan que vida eterna es que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo que has enviado al mundo. Vamos a analizar las palabras. Vida eterna. Vida eterna es la que se va a vivir en el cielo. Aquí en la tierra no se puede vivir vida eterna. ¿Sí? Ok, vida eterna. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿qué es la vida eterna? Ay, pues la que voy a vivir en el cielo. Bueno, pues el Señor me llame, ¿no? Falso. No es eso nada más. Vida eterna es que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la manera ahora que se nos revela? Plena de conocer la parte divina de Jesús, la actividad de la vida divina de Jesús, o sea, del verbo eterno en la humanidad de Jesús, los escritos de la divina voluntad. Por lo tanto, si queremos vivir vida eterna desde aquí en la tierra, tenemos que conocer al Padre de Jesús, pero la esencia de la voluntad divina, cómo obran ellos en su divinidad. ¿Sí? Pues, con razón dijiste eso, Jesús, en el Evangelio. Ya lo entiendo desde aquí. O sea, también dijo, vida eterna que te conozcan. Sí, ok, pero, y a ver, dime cómo te podemos conocer más, ¿no? Nadie lo preguntó, pues. Entonces Jesús dio pequeñas cosas nada más, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí vamos a dejar esto, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues nos quedan unos minutos, ¿no? Vamos a dar inicio a la lectura al 1, ¿no? Del libro 1. ¿A qué hora se termina? A las 7:30. ¿Vale? Esta vez que tengo que ir por la niña. Ok. Bueno, estos primeros capítulos del libro 1, libro 2, que estamos empezando el 1 apenas, realmente no es, son acontecimientos de relación entre Jesús y Luisa, que ya habían pasado, incluso hacía años que habían pasado, ¿sí? Y que por petición del confesor le pidió que ella recordara y los escribiera, ¿sí? O sea, son acontecimientos pasados de la relación entre Jesús y Luisa, y que Luisa, bueno, pues ella nunca pensó que tenía que haberlo escrito, ¿no? ¿Verdad? Y se lamenta mucho y se siente una inútil, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y todo eso de que Luisa se siente se siente una inútil, que porque ella, hay tantos santos en la iglesia que Jesús podía haber escogido, porque ella que es que no tiene ni primero de primaria, o sea, todo eso se lo reclama Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no se fija en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, le dice, bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por obediencia comienzo a escribir. ¿Obediencia a quién? Pues al sacerdote que le dijo que escribiera, ¿no? Tú sabes, oh Señor, el sacrificio que me cuesta hacerlo. Y me sometería a 1000 muertes antes de escribir una sola línea de las cosas que han pasado entre tú y yo. Oh mi Dios, mi naturaleza se estremece, se siente aplastada, casi deshecha, al solo pensarlo. Dame la fuerza, oh vida mía, a fin de que pueda cumplir la santa obediencia. A la primera virtud que la somete Jesús a Luisa es a la obediencia. Y él dice la santa obediencia. Empiezan las virtudes, ¿sí?
a tener vida en Luisa, pero al modo divino. ¿Ok? ¿Obediencia a quién? Al sacerdote. Tú que diste la inspiración al confesor, dame la gracia de poder cumplir. Ahí pues fue Jesús el que puso en la mente del confesor decirle que Luisa. Ahí está, ¿no? O sea, es Jesús, donde quiera que nos vayamos es Jesús. En el fondo es Jesús, ¿no? Oh Jesús, esposo mío, oh esposo, oh fortaleza mía. ¿Por qué le dice esposo? Porque en años pasados había hecho un desposorio místico Luisa Jesús ya. Y más adelante lo explica cómo fue. Y Jesús explica con qué finalidad, pues es desposorio. Desposorio al modo divino. Desposorio que debemos de tener nosotros si queremos vivir en la divina voluntad. ¿Ok? Me dirijo, a ti vengo, en tus brazos me introduzco, me abandono y me reposo. Muchas de las cosas aquí, hagan de cuenta que nosotros tenemos que pensarlas y estarlas diciendo a Jesús. Son para nosotros. ¿Ok? Consuélame en mi aflicción y no me dejes sola y abandonada. Sin tu ayuda estoy cierta que no tendré fuerza de cumplir esta obediencia que tanto me cuesta. Me vencerá el enemigo y temo ser repudiada justamente por ti, por mi desobediencia. Ahí Luisa tenía miedo de desobedecer, ¿no? ¿Cuántas veces podemos pensar nosotros también en eso? Igual que Luisa, ¿no? Son debilidades muy válidas y pueden ser para nosotros, ¿no? Mírame y vuelve a mirarme, oh esposo santo, en estos tus brazos. Mira de cuántas tinieblas estoy circundada. Son tan densas que no dejan entrar ni siquiera un átomo de luz en mi alma. Oh, mi místico sol Jesús, resplandezca esta luz en mi mente a fin de que haga huir las tinieblas y pueda libremente recordar las gracias que has hecho a mi alma. Son puras... Ahí Luisa está invocando todos los atributos divinos en ella, ¿verdad? A través de la llamada de Jesús, para tener la fuerza divina de todo lo que ella necesita para este inicio de esta misión que Jesús quiere de ella, ¿no? Y continúa, ¿no? Oh sol eterno, manda otro rayo de luz a lo íntimo de mi corazón y lo purifique del fango en el cual yace. Lo incendie, lo consuma de su amor, a fin de que Él, que más que todo ha probado las dulzuras de tu amor, pueda claramente manifestarlas a quien está obligado. Oh mi sol Jesús, manda otro rayo de luz, aún sobre mis labios, para que pueda decir la pura verdad, con la única finalidad de conocer si eres verdaderamente tú o bien ilusión del enemigo. Luisa tenía miedo de lo que ella pudiera escribir, que fuera el demonio que se estuviera poniendo. A nosotros también nos puede pasar. Pues todo esto puede ser para nosotros, ¿no? Pero, oh Jesús, cuán escasa de luz me veo aún en estos brazos tuyos. Conténtame, tú que tanto me amas, continúa mandándome luz. Oh mi sol, mi bello, propiamente quiero entrar en el centro a fin de quedar toda abismada en esta luz purísima. Haz, oh sol divino, que esta luz me preceda delante, me siga junto, me circunde por doquier, que introduzca en los más íntimos escondites de mi interior, a fin de que consumiendo mi terreno, mi ser terreno, lo transformes todo en ser divino. Gran lección que está dando Luis aquí. Por más que nosotros pongamos a hacer cosas, recemos esto, lo otro, hagamos
¿Por qué no decirlo? Tantos rosarios, tanto esto, 1000 rosarios. Si los continuamos haciendo al modo humano, como lo hacíamos antes, nunca vamos a alcanzar por nuestras propias fuerzas esto. Tenemos que hacer lo primero que se dice aquí, que nos inunde toda la luz, el fuego de la divina voluntad, por fuera, por dentro, en todo nuestro ser. Hasta el último escondite de mi voluntad humana, hasta la última miseria que yo hasta puedo desconocer. Yo puedo tener un montón de miserias que ni sé que las tengo, porque el demonio nunca me las ha presentado para descubrirlas. ¿Me explico? Pero ahí las tengo. Yo, a fin de que consumiendo, la divina voluntad va a consumir todo eso. Además con que la invoque yo, porque ella sí sabe cuáles tengo. Pues consumiéndolas, fulmine todo lo que es terreno que yo he formado y que vaya transformándolo en lo que es divino. ¿No? Aquí Luisa nos dice cuál es la clave, ¿no? Si no hubiera dicho, Señor, dime cuántos Padres Nuestros tengo que rezar, por favor. Dime cuántas esto tengo que hacer, cuántas visitas acá, cuántas. Pues no, aquí dice, a fin de que me consumas todo lo terreno. Y lo terreno incluye todo lo que a mi modo humano he ido construyendo, incluso dentro de la iglesia. Es que yo ahí estaba haciendo una oración. Sí, ¿por qué? Porque es santidad humana. Querida por Dios, por supuesto que sí. En la era del segundo fiat. Pero si queremos entrar en la era del tercer fiat, que es el culmen y la finalidad para la que fuimos creados, tenemos que empezar a ver de otra perspectiva las cosas. ¿Ok? Desde la plenitud de Dios. Oye, voy a dejar de ir a misa, voy a dejar, por supuesto que no. Pero lo voy a hacer ahora con la intención al modo divino. ¿Ok? ¿Voy a confesarme? Sí, pero una confesión en la divina voluntad. ¿Cómo es? Otro giro que vamos a dar. ¿Cómo? Otro giro que vamos a dar. Pero un giro de la noche al día. Sí. Dice, es como vivir la noche al día. Hay tanta distancia como hay de distancia de la tierra al cielo, dice Jesús. Tanta distancia de la tierra al cielo, tanta distancia como lo hay de un rey a un súbdito, de un hijo, de un siervo a un hijo. Es la distancia de la que hemos vivido ahorita a lo que estamos invitados a vivir. Pues, de la noche al día, de la tierra al cielo, pues híjole, pues es nuevo totalmente. Pues tanta distancia hay como el estilo de vida de un Dios y el estilo de vida que hemos vivido nosotros. Aunque sea dentro de la iglesia, sí, pero tenemos que cambiar internamente nuestra intención de qué intención vamos a poner para hacer las cosas. Y necesito una serie de verdades divinas, empezarlas a vivir para, tomándolas internamente, darles vida en todas las circunstancias de mi vida para estar viviendo. Ya no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tengo que ir a trabajar. ¿Y para qué vas a ir a trabajar? Pues como que para mantener a mi familia, para pagar la renta, para pagar la colegiatura, para pagar la comida, para pagar. Entonces, la pregunta ¿es válido o es inválido eso? Pero por supuesto que es válido. Es totalmente válido. ¿Sí? ¿Y hay que ir? Claro que hay que ir. ¿Y hay que continuar yendo? Por supuesto que hay que continuar yendo. ¿Sí? Pero ya no vas a aplicar esos criterios como motivación para ir a trabajar. Se acabaron. Ahora tu motivación para ir a trabajar, ¿vas a ir a trabajar? Sí. Ahora, pero ¿con qué intención? Con esas intenciones, no. Son intenciones humanas. Son intenciones de necesidad. Tengo necesidad de trabajar para pagar la renta. Tengo la necesidad, eso ya se acabó. Ahora, ¿cuál va a ser? Voy a ir a trabajar para darle vida en cada acto a la divina voluntad en todo lo que haga en el trabajo. Esa va a ser mi intención.
Ahora, pero ¿cómo le doy vida? ¿Cómo? Ah, bueno, pues ya después se va a ir aprendiendo. Pero la finalidad es, en cada acto mío, darle vida a la divina voluntad. ¿Sí? Oye, que me dieron un sueldo. Ah, está bien, pues voy a pagar lo que tengo. Voy a pagar, voy a darle vida al banco, al todo lo que hay en el banco, a la divina voluntad cuando esté pagando esto. Voy a darle vida a la divina voluntad. Ya no es la intención. Voy a ir a misa. Ah, voy a darle vida a la pasión, muerte de Jesús en mí, a esta misa que voy a ir. Sí, o sea, es otra totalmente la intención. Es otra vida totalmente diferente, o sea, realmente es una vida nueva, ¿no? Oye, es que a veces está muy facilita, por ejemplo, mi voluntad humana me dice, quédate en la cama, no vayas a trabajar, ¿verdad? Pero no, o sea, levántate porque hay que ir, o sea, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, bueno, aquí aclama a la Virgen, sigue aclamando a la Virgen, o sea, todo esto, ¿no? ¿Verdad? Continúa aquí Luisa con todo esto, ¿no? A la Virgen, a San José, llama al arcángel San Rafael, ¿verdad? Y luego ya al final sea con honor y gloria para Dios y a mí toda la confusión. Oh Esposo Santo, ven en ayuda. O sea, Luisa acude a todo, ¿no? ¿Verdad? Por lo que va a dar inicio en ella. Y antes de irnos, quiero decirles que a partir de aquí, Luisa empieza con lo que le llama la novena de la Santa Navidad. También la vivió años pasados, ¿no? Hace como un paréntesis y empieza con la novena, pero la deja hasta la segunda de las 9. Y al final del capítulo continúan las otras 7. Nos vamos a brincar la novena, estas 2 primeras, ¿no? ¿Sí? Porque es un tema digno de verse nada más la novena completa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando vengamos el siguiente viernes, vamos a continuar. Mande. Ah, sí, va a ser Viernes Santo, sería hasta el otro viernes, ¿verdad? Hasta el otro viernes de Pascua, ¿no? Y vamos a continuar con el numeral después de la segunda novena, ¿no? ¿Ok? ¿A cuál sería? Pasaba la hora, sería, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Cómo se desapega uno de las cosas del mundo, ¿no? ¿Ok? Ah, sí, de este al otro, sí. Porque este en vacaciones. Si gusto ni lo leyendo. De vacaciones. Vacaciones divinas, ¿no? De vacaciones divinas. Vacaciones divinas. Bueno, como esto se trata de vida divina. La playa divina. Se trata de vida divina, ¿cómo voy a darle de vida? ¿Cómo voy a darle vacaciones a mi vida? ¿A usted le gustaría darle vacaciones a los latidos de su corazón? No. Oye, pero estamos hablando de una vida, son actos continuos, así debe de ser. Nada más para que lo mediten, ¿ok? ¿Sí? Cada ola del mar es un te amo de Dios para mí. Así es. Él también tiene derecho a tomar el sol en la arena. Oye, él también tiene derecho a tomar el sol en la arena. Que ven Jesús a estar conmigo en la arena, que me están acariciando las olas del mar, el aire, y me están dando fuerte de agua, mientras me huele el pecho. Oye, Martín, cada chévere. Oye, no, la cerveza tiene humana, ven qué bárbaro. O darle vacaciones a su respiro, tampoco. No. Bueno, entonces vamos a empezar aquí donde dice la enseñanza del desapego, ¿no? Que es el 15 del 1. Les invito a que lo vayan leyendo para que pongamos aquí en la mesa lo que ustedes hayan tenido de dudas, ¿no? Para irnos más rápido, pues, ¿no? Y que realmente se haga un grupo de lectura, no nada más que yo esté leyendo, ¿no? Entonces, lean hasta donde puedan avanzar, ¿no? Y a ver, a lo mejor empieza uno de ustedes, mira, ok, yo leí esta parte, yo entendí esto, lo otro, y hacemos el grupo de lectura, ¿no? ¿Verdad? Quiero hacer un comentario. A ver. Cuando inicia, a lo mejor unos ya tienen más tiempo los que van iniciando. Sí. Yo me sentí así, a lo mejor a ustedes les puede pasar, ¿no? Los que van las primeras veces que están viniendo. Era como que sientes, como que no comprendes mucho y sientes mucha información, pero siempre
te van cayendo como un 20, un nuevo regalo, siempre en cada plática. Entonces, porque a lo mejor dices, ese es un chorro, ¿verdad? A lo mejor siento que te sientes así. La leo, digo yo, es demasiada información, es mucho. Y yo salí así como que, ajá, abrumada, con dudas, pero a la vez me gustaba. Pero es bien bonito porque cada quien yo creo que va a hacer algo personal. Dices, me cayó esto nuevo, este 20, este rayito de luz. Y cada vez es algo nuevo, porque a pesar de que pasan los años, es infinito, pues entonces es muy bonito cuando vas viendo y vas experimentando pues, los conocimientos, ¿no? Y la verdad yo les digo, Dios cuando dije, tú vas a saber cuándo yo voy a empezar la lectura, que yo a lo mejor fue como que a los 6 meses o al año. Tenía ganas, pero de alguna manera había distracciones hasta que se hizo un hábito y ahorita, no sé cómo decirles, pero yo ya me levanto, dejo a la niña en la escuela y lo primero que hago, la lectura. Haga lo que haga o lo que tenga que hacer, no sé cómo, pero todo se me acomoda para, aunque pueda leer 5 minutos, o 1 hora, una media hora, y pues es muy bonito cuando estamos también en la lectura. Yo voy a compartir una experiencia también, algo que estoy haciendo ahora y que honestamente casi no hacía antes de conocer esto. Desde que conozco la Divina Voluntad, si no es cierto, no es todos los días, porque de plano hay veces que no, pero procuro todos los días ir a misa en la mañana. Antes no lo hacía. Entonces tú, o sea, y de repente empecé a ir así sin darme cuenta. Entonces, no es cierto de que, aunque tú quieras vivir esa vida divina y todos los efectos divinos que eso trae, al contrario, te jala más, ¿no? ¿Verdad? A todo lo que la iglesia ya dispuso desde hace mucho. Entonces, ir con esa intención, con todos los frutos que trae cada sacramento, ¿no? Por ejemplo, Jesús revela detalladamente sacramento por sacramento, cómo se vive cada sacramento de la Divina Voluntad. Ahí lo revelan los escritos. Entonces, ya aquí ahora sí que abre toda la caja de Pandora, no deja nada en duda, ¿no? Pues eso es algo bonito, entonces es la invitación y sobre todo irle, cada quien sabe qué prioridad tiene esto en su vida, ¿no? Sí, o sea, dicen que no es que no haya tiempo, hay prioridades en el tiempo. Ahí nomás se queda eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues ya cada vez sabemos, ¿no? Cada quien. Bueno, pues entonces voy a cortar aquí la transmisión y pues nos vemos en la próxima ocasión, ¿no? Para continuar con lectura del libro 1.